Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un capítulo más del Cine según Diego Toño. El día de hoy por fin hablaremos de una película mexicana. Después de haber hablado de Pulp Fiction, hoy traigo una película un poquito más desconocida, pero que yo creo que el público en general mexicano sí la ha visto. Esta es Rojo Amanecer. Rojo Amanecer nos retrata la situación de una familia en el suceso del 2 de octubre de 1968. Pero antes de todo, comencemos con qué fue el 2 de octubre de 1968. Este suceso de estudiantes fue ya el llamado Movimiento Estudiantil de México. Recordemos que ya había habido uno en Francia y diferentes países habían tenido su movimiento estudiantil y en México no era la excepción. Se estaba dando una revolución desde los jóvenes hacia el gobierno. Y no era particular del país. La contracultura de los estudiantes se estaba dando en todo el mundo. O sea, tenemos lo que es el Mayo francés, los hippies y el movimiento de contracultura en Estados Unidos, que fue por estas épocas igual. Entonces no es algo particular de México, pero la diferencia con otros países, pues, bueno, excepto con Francia, es que aquí hubo una gran masacre que quedó totalmente impune hasta nuestros días. Pero particularmente el 2 de octubre se realizaría un meeting en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Si vives en la Ciudad de México, sabes cómo es Tlatelolco, cómo son sus edificios. Entonces esta película va a ser contada, va a ser narrada desde uno de los departamentos de esta familia que protagoniza la película. Este filme fue grabado y producido de manera secreta porque este tema, hasta el 82 me parece, se liberaron los archivos fidedignos de lo que había pasado ese día y este año. O sea, imagínense cuántos años pasaron. Me parece que es el 82, pero no recuerdo mal. La película fue estrenada en 1989, dirigida por Jorge Fons, que recordemos es el director del Callejón de los Milagros. Como ya mencioné con anterioridad, esta película se desarrolla y los grandes protagonistas será el núcleo de la sociedad mexicana, la familia. En una familia donde tenemos diferentes caras de una moneda. Tenemos al abuelo y al papá que son súper conservadores y los dos hijos mayores que son súper, hiper, mega revoltosos para los adultos mayores. Pero solamente son revolucionarios, que es lo normal. Pero también tenemos a la mamá, que es un punto medio. Ella está apoyando a sus hijos porque son sus hijos y pues apoyando a su esposo y a su papá porque pues maybe son sus ideales. Y los dos hermanitos, que creo que fungen más como la inocencia de un niño al ver estos atroces hechos. Ok, aquí no hay spoilers sobre lo que pasó el 2 de octubre. Fue la matanza en el meeting en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se dio por parte de un grupo paramilitar llamado ¿cómo se llamaba? El Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia estaba creado para proteger lo que eran las Olimpiadas, que se realizarían el mismo año en México. De hecho, las Olimpiadas fueron 14 días después de esta masacre. Destaquemos puntos buenos y puntos malos. Para comenzar, los puntos buenos. Para empezar, el primer punto bueno, yo creo que es la manera en la que es contado el suceso de 1968. Porque no solamente lo que fue la matanza, está muy bien retratado el cómo se lanza la bengala y cómo empiezan los tiros contra los estudiantes, que esa parte creo que es la parte donde más lloré. Ya lo verán ustedes cuando vean la película. Estos no son spoilers, son hechos que sucedieron en la vida real. Entonces, si no lo sabes, pues es porque no te has contextualizado y no te has informado bien del tema. Pero esto no es spoiler, esto pasa en la vida real. Entonces, no solamente esos aspectos, sino que retratan cómo veía la sociedad mexicana estos eventos, estos movimientos que tenemos, ya les dije hace rato, la parte del papá y del abuelo que son súper conservadores y los güeyes están en contra de los movimientos que están realizando sus hijos y sus compañeros. Para empezar, a ver, uno es un funcionario público que es el papá y el abuelo es un exmilitar de la revolución. O sea, personas súper conservadoras para la época. Tenemos el contexto de que los jóvenes les gustan los Beatles,
tienen el cabello largo, barbita, o sea, son cosas que no se solían usar antes, pero es el movimiento de contracultura, ya se los había mencionado. Entonces retratamos el cómo, o sea, hay una escena muy marcada que ustedes las van a ver en la película, cuando están viendo la tele y están viendo lo que va a suceder en la Plaza de Tlatelolco, que lo están anunciando por la televisión, y lo primero que dicen es, el abuelo dice que estos pinches niños revoltosos, el gobierno les tiene que dar un escarmiento para que no estén haciendo desmadres. Es el claro ejemplo de cualquier persona adulta en la sociedad mexicana. Y no solamente sucede en el 68, siguió sucediendo década tras década, generación tras generación, porque es algo característico de nuestra sociedad mexicana. Los jóvenes son revolucionarios y los padres son conservadores. Entre más grande te conviertas, sinceramente más conservador te haces. Hasta el hombre más revolucionario termina siendo conservador después de la revolución. Otro punto a destacar, que ese lo van a ver cuando estén viendo la película, es que la mayor parte del filme es grabado con luz natural. Lo vemos, se ve claro, y eso hace que nos sentamos en la asfixia de estar adentro del departamento. Porque, ojo, es una producción pequeña. Tienen un presupuesto súper bajo porque recordemos que se hizo en secreto toda esta producción. O sea, siempre se la pasan en el departamento de Tlatelolco. Creo que lo más que salen son a las escaleras y al pasillo. Son las únicas escenas que se realizan fuera del departamento. Y eso no me parece mal. O sea, vemos la asfixia de una familia por estar viendo lo que está pasando afuera de su casa. Porque si... A ver, voy a tratar de dejar una imagen aquí de la Plaza de las Tres Culturas para que se den una idea más o menos de cómo es, si no conocen Tlatelolco o si no son de México. Otro punto bueno es la crítica al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y a las acciones que realizó, y obviamente una gran crítica a que está mal el uso de las fuerzas militares para reprimir estos movimientos y sobre todo reprimir al movimiento, porque no estaban haciendo nada malo. Hubo hasta una marcha del silencio donde nadie habló porque decían que las palabras eran lo que alborotaba a la gente y que por esa razón los atacaban. Recordemos que la marcha del silencio se da después de que haya un plantón afuera del Palacio de Gobierno y entonces salían las tanquetas, creo que son las tanquetas, las que salen y agreden a los estudiantes y muchos estudiantes quedaron lastimados. Después de todos esos sucesos, pues sabemos se da el meeting y pues por esa razón una de las peticiones del pliego petitorio de los estudiantes es de que se disuelvan los grupos de granaderos que tenía el Estado. Y es una gran crítica al gobierno, porque no es la única vez que se ha utilizado a los militares y paramilitares para que se ataque y se reprima un movimiento. Recordemos que años después se dio el halconazo, la guerra sucia, las desapariciones en México. O sea, actualmente es más peligroso. Bueno, en ese momento hay una frase que te deja muy marcada a la película, que es más peligroso ser un estudiante que un delincuente. Para que se den una idea, o sea, también lo retratan mucho en la película, pero para que se den una idea y para que les den más ganas de verla y vean cómo era la situación de México ese año, los estudiantes se tenían que comer sus credenciales. Y esto no es de la película, esto no es una ficción, esto pasó en México. Es lo horrible cuando una película retrata una realidad que parece ficción. Porque el uso de las fuerzas paramilitares para matar a los estudiantes, no solamente para reprimirlos, ok, ya los habían reprimido con golpes, con gas lacrimógeno, no, los estaban matando. Lo que sucedió el 2 de octubre fue un hecho que tuvo que haber sido, pues fue grabado, pero estaba guardado en la Cineteca Antigua y recordemos que la Cineteca se quemó. No digo que se haya quemado porque se encontraban los huevos del presidente Díaz Ordaz dentro de la Cineteca Nacional, pero creo que esas tomas hubieran sido súper valiosas para demostrar la inocencia de los estudiantes. Otra cosa que tenemos que recordar, que tampoco se ve en la película, pero me gustaría hablarlo porque a mí me parece muy interesante, es que en las noticias se estaba diciendo que los pinches desmadrosos de los estudiantes estaban disparándole al ejército cuando eran los del Batallón Olimpia. Volviendo al punto en el cómo se representa el 2 de octubre, güey, todos estos güeyes, los paramilitares, son unos pinches impertinentes de mierda, que obviamente siempre recordemos, si es Batallón Olimpia, traen su guante blanco. Estos güeyes siempre traen su guante blanco para identificarse y para echarse las señales. Pero ya pasemos con los puntos malos. Sí creo
que si no tienes un contexto de lo que sucedió ese día, esa época y todo lo que estaba dándose en ese momento, te va a ser muy difícil ver la película. Tampoco te digo que tienes que super estudiarte, leer 45 libros y informarte para ver la película, pero al menos sí te digo que te metas a ver un videíto a YouTube de 15 minutos de qué pasó el 2 de octubre, o al menos con ese contexto que ya te di, ya dices, vamos a darle. Pero sí me gustaría que te informaras más sobre el tema porque es algo muy importante. Si eres mexicano, lo debes de conocer porque el 2 de octubre nunca se debe de olvidar. Es en el momento en el que el gobierno destruyó los derechos de los estudiantes al simplemente asesinarlos. Aunque sí en la película te tratan de dar ese, pues, pequeño contexto, no se logra al 100% y lo sabemos. Y algo que me hubiera encantado y que para mí sí es una gran crítica a la película es que no se ve de manera explícita los asesinatos. Pero bueno, se puede argumentar que fue por el bajo presupuesto y sí, de hecho fue por eso. Pero me hubiera gustado más que se viera explícitamente cómo los están matando, cómo están abusando de su fuerza de autoridad en ese momento, cómo la gente corre. Creo que hubiera dado un impacto emocional mucho mayor al espectador al momento de estarla viendo, ese momento. Y también cuando los empiezan a recoger los militares con camiones de basura, porque recordemos, si te has informado y si, bueno, el tema me parece sumamente interesante, sumamente horrible, es un hecho trágico para la nación, pero si saben, o sea, hay una parte donde se escuchan camiones y sí es un pequeño spoiler, así pequeñito, no afecta en nada, son camiones de basura que recogen los cuerpos de los estudiantes porque ningún cuerpo tenía que ser identificado, todos tenían que dar como desapariciones, pues para que no hubiera pues, sospechosos ni nada. Entonces, esta es la película que te voy a dejar de tarea, que veas, ya tienes la opinión, regresa, fórmate tu opinión, coméntame, también me puedes comentar qué otra película te gustaría que viéramos y que comentáramos aquí en el canal. Voy a intentar hacerla variada, o sea, no solamente de películas así de súper de culto y súper de arte. Trataré de que sean, no sé, algún día podríamos hablar de White Chicks, de dónde están las rubias. O sea, cualquier película la puedes dejar en los comentarios, créate tu propia opinión, regresa y dices, eres un pendejo, no tienes razón en esto, y está perfecto. Yo a esta película le doy un 4 sobre 5 estrellas, y sí, es una maravillosa película, lo siento, es de las mejores películas mexicanas que vi, voy a intentar educarme más de cine mexicano, ya lo aclaré, y seguiré trayendo más películas mexicanas para que se dé a conocer nuestro cine al mundo. Y no solamente películas mexicanas, trataré de traer muchísimas películas iberoamericanas en general, incluyendo Brasil. No sé si Brasil, bueno, de Latinoamérica, que no sean las típicas de Estados Unidos y Europa. Trataré de traer diferentes tipos de países. Maybe hablaremos de Argentina en 1985 en el siguiente video. No lo vería mal, porque también fue otro suceso trágico y horrible en un país hermano. Nada más para terminar el video, la película la pueden encontrar en Claro Video si tienen una suscripción en México. Y si no, pues es una maldita crítica para que sepan distribuir las películas en México. Bueno, más bien, para que les den una mayor distribución en plataformas digitales mucho mejores. Porque si no, la gente como nosotros, normal, que no puede pagar una suscripción de Claro Video, o que simplemente no vive en México, pues le va a ser más difícil conseguir la película y tendrá que recurrir a métodos no muy legales que digamos. Entonces, por favor, agreguen más películas mexicanas al catálogo. Prime Video lo hace perfectamente. Así que, no sé, Prime Video, cómprale los derechos de Rojo Amanecer o Movie, grande Movie, contraten Movie. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahí nos solemos. Yo fui Diego Toño. Adiós.